Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es el SERMI, qué es la información que abarca SERMI, que es la información sobre reparación y mantenimiento relacionada con la seguridad, quién está detrás del SERMI, qué vehículo y quién estará afectado, objetivos y beneficios, las fechas de implantación, el funcionamiento a nivel europeo, los requerimientos y así como cómo conseguirlo. El objetivo principal de la formación es intentar daros una visión general sobre SERMI, porque como es algo nuevo que acaba de aparecer y hay muchas dudas, hay pocas cosas claras, entonces intentad que lo tengáis lo más claro posible. ¿Vale? Lo primero de todo, ¿qué es el SERMI? El SERMI es el esquema que ha desarrollado la Unión Europea para regular el acceso a la información de seguridad relacionada con la reparación y el mantenimiento de los coches. El problema es la pregunta, ¿qué es la información de seguridad? Bueno, la información de seguridad es todo lo que está relacionado con los parámetros del vehículo utilizados para evitar que lo roben y si una vez que lo han robado, poder localizarlo para poder recuperarlo. Es decir, esto puede incluir, por ejemplo, los bloqueos, los inmovilizadores, las llaves. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que en los coches raramente hay una ECU, una centralita que controle solo una cosa. Entonces, si tienes una ECU que controla, por ejemplo, las cerraduras, pero también controla, yo que sé, por ejemplo, el aire acondicionado, los airbags, si tienes un problema, por ejemplo, en los airbags y tienes que cambiar esa ECU, como es la misma que te controla las llaves, te van a pedir SERMI. Y sobre todo lo que hay que tener cuidado es que como los fabricantes no quieren compartir información, la información que no quieren compartir sobre todo es la de emisiones, es decir, mapas de potencia, de la centralita y demás. Entonces, mucha de esa información casi seguro que va a estar controlada por la misma centralita y te controla las llaves, entonces va a necesitar SERMI para acceder a eso. Porque lo que no quieren, sobre todo los fabricantes, es compartir información sobre el tema de emisiones, mapas de motor y demás. Eso es lo que más les preocupa. Bueno, ¿quién está detrás? Y los vehículos que están afectados, pues están detrás sobre todo los fabricantes y la Unión Europea. Porque como he comentado, los fabricantes son reacios a compartir información con concesionarios que no son sus concesionarios oficiales. Pero la Unión Europea los obliga a compartir esta información. Entonces, no quieren compartirla libremente. Entonces, por eso han creado el SERMI, para asegurarse como que hay una cierta seguridad, es decir, que los talleres con los que quieren acceder a esa información cumplen ciertos parámetros para poder acceder a ella. Y los vehículos afectados, pues básicamente todos los turismos, es decir, los M1, camiones de 3.000 kilos hasta 26.000 kilos, es decir, todo tipo de camiones, los semirremolques también y los autobuses. Bueno, los objetivos, pues como he comentado, principalmente son evitar robos, porque nadie podrá acceder a la información de seguridad sobre estos vehículos si no hay una autorización firmada por el dueño del coche, que eso es uno de los requisitos que luego tendréis que hacer cada vez que vayáis a hacer una reparación. La orden de trabajo la va a tener que firmar el dueño del coche, o si no, tiene que tener una autorización firmada por el dueño en la que autoriza a llevar a cabo la reparación. Luego, evitar talleres ilegales, porque en el futuro cada vez más información va a estar unida a SERMI, entonces si no lo tiene, hay mucha información que no va a poder acceder, entonces no va a poder hacer y no va a poder llevar a cabo esas reparaciones. Y luego también permitir el acceso a técnicos formados, porque el esquema SERMI te obliga a tener conocimiento sobre la reparación y mantenimiento de vehículos. Y entonces los requisitos que hay fijados ahora mismo son tener como mínimo 2 años de experiencia en el sector o tener un título relacionado con automoción, es decir, un grado medio o grado superior. Bueno, ¿quién necesitará la acreditación SERMI? Pues básicamente lo van a necesitar todos los tipos de talleres que no tengan, o talleres o entidades que no tengan ningún tipo de acuerdo con los fabricantes. Incluso hasta los centros de formación que quieran acceder a la información para llevar a cabo cursos, para formar a mecánicos y demás, todas esas personas, si no tienen un acuerdo con las marcas, los necesitarán. Pero hay que tener en cuenta de que todo este procedimiento que se va a implantar y demás no va a reemplazar el procedimiento actual de seguir entrando en los portales de los fabricantes, ni los costes que te cobran por cada vez que entras a sus portales por hacer una diagnosis. Eso va a seguir estando. Lo único es que cuando entre en vigor SERMI, aunque tú quieras pagar, si no tienes el SERMI, no te van a dejar entrar. ¿En nada o...? Aquí la diapositiva es el 1 de abril. Se supone que entra en todos estos países. Entonces, a partir del 1 de abril, los fabricantes, si quieren, pueden, como se dice, cortar el grifo y decirte, no, ahora necesitas SERMI para acceder a esta información. O si quieren dar ellos porque quieren, porque nadie lo obliga a un periodo de cadencia para ir adaptándose poco a poco y que lo vayan haciendo la implementación poco a poco, eso está en su mano. Pero obligatorio
es desde el 1 de abril. Porque esto estaba previsto que entrase el 1 de agosto de 2023. Pero como no habían CAP, que los CAP son las empresas que van a los talleres a hacer la auditoría para ver que cumplen, no habían autorizado en todos los países, entonces se decidió que conforme se fuesen creando estas empresas en cada país, se fuese creando como fechas de implantación por meses. Es decir, primero ha entrado en Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, y ahora en abril tiene previsto entrar en estos países: Austria, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Y las futuras implantaciones en el resto de países de Europa todavía no está previsto, porque tanto SERMI como la Unión Europea se quieren esperar a los resultados de la implantación que viene ahora en abril, y en base a los resultados que haya en estos países decidirán si siguen hacia adelante con el resto de países, si paran y ven que hay cosas mal, cómo corregirlas y demás. Entonces están a la espera de eso. Porque nosotros, las empresas que revisamos a los talleres, cada 4 meses tenemos que enviarle estadísticas de: hemos revisado estos talleres, estos cumplen, estos no cumplen, y por qué no cumple. Entonces ellos analizarán esa información, verán cómo funciona SERMI, y en base a eso decidirán si hay que cambiar cosas o sigue como está y qué van a hacer con los demás países. Vale, funcionamiento a nivel europeo. Esto es casi sobre todo para las empresas que hagan diagnóstico de control remoto, el típico POS y demás, que te hace el pass-through, que tú tienes un problema con un coche, te conectan de manera remota. Esos también van a necesitar el SERMI. Y lo que es importante, lo van a necesitar tanto ellos como el taller donde lo van a hacer. Porque en SERMI es súper importante identificar el coche. Entonces, el taller que lo haga, como tiene que identificar el coche, guardarse registros y demás, necesita también tener el SERMI. Es decir, que lo van a necesitar tanto el agente remoto, es decir, el bot de turno o la otra empresa, y el taller, los dos. Bueno. Sí, sí, una pregunta. No. Tipo marcas como Hotel o demás que te hacen codificaciones a ellos, buscándote a ellos, teniendo el SEMI, ¿sería suficiente? ¿O tienes que darte de alta también las páginas de los...? No, te comento, SERMI es para poder acceder, pero ellos, además, los costes asociados a eso, ellos te lo van a seguir cobrando. Porque el trabajo va... Yo ya no tengo que hablar con el fabricante, porque es algo que me está dando directamente él. Sí, si yo tengo el SERMI y sí, lo tiene, más el convenio que tenga con el fabricante Audi en ese momento, yo al ser autorizado por SERMI, no hay ningún problema. No, si me refiero... Sí, con SERMI. Sí, tienes que autorizar. Sí, tanto el taller como el... Pero como si hay otras que no son así, que no trabajan así, entonces tienes que... Espérate, no, es que cuando tengas el SERMI, tú ya tienes el acceso al fabricante. El fabricante ya no te tiene que autorizar. Sí, sí. Es automático. Porque tú ya, como tienes certificación SERMI, no hay que esperar a que el fabricante te pida lo que le dé la gana. No, sí, ya tienes el SERMI. Claro que eso no es por eso. Yo me refería a que no tengo que darme de altas cosas más. No. Sí, porque ahora, por ejemplo, cada fabricante, si quiere acceder a su información, cada uno te pide lo que quiere. Sí, sí, sí. No, ahora, con el SERMI no. Con el SERMI ya va a poder acceder a todo. Lo único es que los gastos que ellos te cobren por acceder a sus portales y demás, los vas a tener que seguir pagando. Sí, bueno, pagarle hay que pagarle, pero ya son medio de alta, SERMI. No, y en los portales también. Y en los portales también. Tienen lo mismo sí. que ahora, solo que SERMI acá. Por ejemplo, tiene y eso te cuesta. Sí, bueno, ahora seguimos con la presentación y ahora te lo termino, ¿vale? Bueno, requisitos que tiene que cumplir tanto un taller como los servicios de asistencia remota. Ahí tienen que aportar las escrituras de constitución de la empresa, o si no, los poderes. Y así como el nombre del director general. Esto es por si hay algún problema con algún vehículo, sabéis quién es el responsable de la empresa. ¿Vale? Luego, DNI del director general en vigor o documento equivalente, es decir, el DNI actualizado o el pasaporte, lo que queráis. Luego, este es un punto importante, que es el seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 1 millón de euros para daños a personas y medio millón de euros para daños materiales. Y luego, una lista suministrada por el taller, incluyendo el listado incluyendo los empleados que quiera autorizar con sus responsabilidades y funciones. Luego, el taller tiene que estar dado de alta en el registro industrial, porque hay que comprobar que es un taller que lleva a cabo una actividad legal y demás, entonces el numerito que se le asigna a cada taller. Luego, declaración firmada indicando que el taller lleva a cabo una actividad legítima. Y ahora la pregunta es: ¿qué es una actividad legítima? Eso está definido en un reglamento de la Unión Europea y dice que una actividad legítima es toda aquella
que no tenga que ver con eliminar sistemas de control de emisiones, aumentar potencia de motor, es decir, que el que elimine sistemas de AdBlue, ofrezca reprogramaciones y cosas así, no puede conseguir ser. De hecho, lo firma, una declaración responsable firma, y además luego aparte se le chequean su página web, sus cuentas de Instagram, su típico LinkedIn y demás, para ver que no está ofreciendo reprogramación. Si ofreces cosas así, el SERMI no puedes conseguir. Luego, registros de antecedentes penales, que tienen 6 meses de validez, es decir, que todos los empleados, tanto los empleados como el responsable de la empresa, no puede tener antecedentes. Eso se pide, es muy fácil, a través de la página web del ministerio, se puede pedir, es bastante fácil. Y por último, declaración firmada por el representante legal del taller indicando que cumple con los requisitos de procedimiento en todas las actividades relacionadas con la seguridad del vehículo. ¿Qué significa eso? SERMI lo que se preocupa sobre todo es asegurarse de que el dueño del vehículo, como estamos haciendo reparaciones de seguridad, autoriza esa reparación. Entonces se va a tener que controlar cuando te llegue el coche al taller, que esto lo tengo aquí en la siguiente diapositiva, identificación del cliente. Entonces, cuando te llega el coche, lo primero que tienes que hacer es pedirle el DNI a la persona que te lo ha traído. Y tienes que guardarte una foto, por ejemplo, del DNI, porque cuando hagamos la inspección in situ, te van a comprobar que tienes registro de todo eso. ¿Vale? Entonces, lo primero que te llega el coche, pide el DNI de la persona que te lo ha traído. Lo siguiente, verificación del vehículo. Te conectas con el OBD, al OBD del coche, y compruebas que el número de bastidores que está grabado en la centralita coincide con el número de bastidores de los papeles del coche que te ha tenido que mostrar. Es decir, para asegurarte de que el coche que te está trayendo no es robado. Y luego compruebas en el permiso de circulación que el nombre que aparece en el permiso coincide con el del DNI de la persona que te ha traído el coche. Es decir, que es el dueño el que te está trayendo su coche para que lo repare. Y ya luego pides la orden de reparación en la que tienes que incluir estos datos y sobre todo las reparaciones que se van a hacer en el coche. Y en el caso de que la persona que no lo haya traído no sea el titular, o por ejemplo, o el dueño, porque el dueño del coche es una empresa de renting y demás, hace falta una autorización firmada por el dueño del coche o por la empresa del renting, que al final es la titular, como autoriza llevar a cabo esa reparación. Es decir, lo que se quieren asegurar, como son reparaciones relacionadas con la seguridad, es que el dueño del coche es el que está autorizando esa reparación. Porque, por ejemplo, si yo no compruebo el DNI, yo puedo coger el coche que sea y llevarlo, que le cambien la cerradura y sin que el dueño se entere. Entonces, por eso es lo que quieren controlar. Y en las auditorías que nos obligan a hacer presenciales en los talleres, nos obligan a comprobar esto. Es decir, vamos a pedir, por ejemplo, un expediente de SERMI y vas a tener que tener eso. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esto no se aplica a todas las reparaciones que hagáis, solo tenéis que utilizar para el SERMI. Donde vayáis a usar el SERMI tenéis que hacer todo esto, si no, en el modo que tengáis normal en el taller. ¿Vale? Luego, aquí los requisitos que te piden que tiene que incluir la orden de trabajo, pues nombre y apellido de la persona que te ha traído el coche, su DNI, su dirección, y si el cliente no es, y si el coche no es el dueño no es una persona, sino que es una empresa de renting o demás, pues te hace falta todos los datos de identificación del renting, como son nombre de la compañía de alquiler o renting, nombre de contacto de esta compañía, dirección de esta compañía, el número de teléfono y la identificación de la empresa del conductor, es decir, la empresa que ha contratado el renting. Y por último, datos del vehículo, su número de bastidor, marca, tipo, variante y versión si existen, el valor de cuenta kilómetros y el motivo de la reparación. Luego, requisitos de los empleados, pues tienen que aportar el contrato en vigor, que a veces también hay que aportar la relación nominal de trabajadores, lo que antiguamente eran los TC2, para ver que los contratos están en vigor, porque un contrato se ha podido firmar hace 6 años y como sabes que está en vigor. Entonces te hace falta aportar el documento como que está dado de alta el empleado en la seguridad social. El DNI en vigor del empleado, y el registro de antecedentes penales, igual que para el representante legal del taller, que tiene una validez de 6 meses. Hay que tener en cuenta de que la normativa te dice que tiene que tener los antecedentes tienen que estar totalmente limpios. Es decir, que no te discrimina estos delitos, si valen, estos no. Te dice, si tienes cualquier falta que te aparece, entonces no te vale. No puedes conseguir el certificado. Bueno, ¿y cómo se consigue SERMI? Pues hay que enviar la información que hemos indicado en las 2 anteriores diapositivas. Y entonces, una vez que la hemos comprobado, si vemos que cumple y todo, entonces lo registramos en un servidor, en el servidor del centro de confianza. ¿Qué es el centro de confianza? Pues es una empresa que va a controlar todos los certificados SERMI de todos los países, de los talleres de todos los países. Es decir, que yo cuando hago una auditoría a un taller, si cumple, lo doy de alta en esta plataforma
Y entonces ya entran a formar parte de la base europea de talleres que tienen Sermi. Entonces, una vez dados de alta, se genera un código QR como los de las cartas de los restaurantes, exactamente igual, y que se envía uno a cada empleado. El empleado coge su móvil, lo escanea y automáticamente se le descarga la aplicación con su certificado digital. Entonces, como si llevase un certificado digital en el móvil, una llave digital. Entonces, cada vez que quieras entrar en el portal de un fabricante, tú entras con tu usuario normal que tengáis y cuando queráis acceder a cierta información que el fabricante diga que es información SERMI, te aparecerá un código QR. Entonces, coges tu aplicación, escaneas ese código QR y como tú tienes el certificado digital en el móvil, te deja entrar. Es decir, que no vas a tener que pedirle permiso a Mercedes o a Renault, al que sea. Como tú tienes tu certificado SEMI y dices, esta información es de seguridad, pues te aparecerá el QR, coges, lo escaneas y entras directo. No un código físico tampoco. No, va en el móvil y es único por empleado. Es como si como la aplicación del banco que vais con tu huella para entrar y pues hasta parecido. Sí, dime. Es algo que está a pie del día. Sí, en ese caso. Lo mismo me tiró 4 años con un teléfono que luego a los 3 meses ha caído un de no debía. No, de hecho. Y ha muerto. Sí, no te preocupes, porque eso es habitual y entonces ya la aplicación está preparada y cuando pasa eso nos llamáis y nos enviáis un correo, entonces automático anulamos el certificado y lo reseteamos. Y os enviamos un código QR nuevo, entonces lo descargáis y se actualiza. Todo eso está pensado. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado con la...? Vale. Otra pregunta, ¿ya? Dime. Pero entonces realmente amigo, para el acceso a los programas de información, ¿eso no va a ser necesario? O también, por ejemplo, tú tienes Autodata o Jaime, algún programa de estos que lo que te da son información de los vehículos, tanto el tema eléctrico, eso no es necesario para ese tipo de acceso. Todo lo que esté relacionado con seguridad, sí, de hecho, está aquí lo que ellos consideran que le aplica el SERMI son todos, a ver dónde está. Aquí. Todos estos casos. Toda esta gente, si no tiene un acuerdo con el fabricante y quiere suministrar información relacionada con la seguridad, necesitará tener toda esta gente. Incluye editoriales de información técnica o agentes de asistencia en carretera, por ejemplo, también. Un problema que nos está pasando a nosotros con una empresa. Hay una empresa que es la que suministra, por ejemplo, los servicios de asistencia remota, es decir, hacen el pass-through, diagnosis a distancia. Lo único que también tienen un centro de formación. Entonces, el centro de formación también necesita tener su certificado SERMI aparte. En definitiva, todo el que quiera acceder a información de seguridad, si no tiene un acuerdo con el fabricante, le van a pedir SERMI. Bueno, ¿dónde íbamos? Bueno, aquí tenéis un pequeño vídeo en el que se muestra cómo se envía el QR a un empleado, lo escanea y se instala la aplicación. Bueno, ahí tenéis el código, eso es lo que recibirá cada uno de los empleados. Lo tiene que escanear, cuando lo escanea se le abre la aplicación, tiene que crear su PIN de acceso, como el PIN para entrar al banco, exactamente igual. Y como el QR está asociado a cada empleado y es de un único uso. Es decir, que cada vez en cuanto se escanea ya deja de ser válido. Entonces ahí esto es lo que vais a tener en el móvil. En el móvil vais a tener como una cartera digital donde vais a tener vuestro certificado SERMI. Cuando queráis acceder al portal de un cuando accedéis al portal de un fabricante y entonces queréis ver información relacionada con la seguridad, al clicar sobre ella os saldrá el QR, entonces os metéis en esta aplicación y le dais, si os fijáis en la parte de abajo pone escanear un código QR, pues le pincháis ahí, escaneáis el código QR del portal del fabricante y accedéis a la información. Entonces el fabricante sabe qué empleado y de qué taller ha accedido a esa información y cuándo. ¿Vale? Yo ahora mismo, por ejemplo, yo como empleado, cambio de taller. Sí, te comento. Los certificados de los empleados son esclavos del certificado de la empresa. Es decir, que cuando
abandonas la empresa, bueno, eso está en la siguiente diapositiva, cuando abandonas la empresa, el empleado, el taller está obligado a notificar a la empresa que ha generado el certificado de que el empleado se ha ido en un plazo de 3 días laborables para que ese certificado se elimine. Porque si no, el empleado se va con el certificado por ahí y puede hacer lo que le dé la gana. Y nadie lo va a controlar. Entonces, esa es una de las obligaciones del empresario, del responsable del taller. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, otro vídeo en el que se accede a uno de los portales de un fabricante. No, bueno, es la siguiente diapositiva, es el siguiente. Aquí tenéis un ejemplo en el que el empleado ya tiene la aplicación instalada. Ahí, por ejemplo, quiere acceder a una información, entonces, cuando pincha sobre ella, como es Sermi, le aparece un código de QR. Entonces, coge su móvil, escanea el código QR que le aparece, introduce la clave que ha metido en el móvil y automáticamente detecta que tiene un certificado en vigor, entonces ya te abre la información. En definitiva, es llevar un certificado digital en el móvil cada vez que escanea una página con una aplicación que escanea el QR. Entonces, cada vez que va al portal del fabricante, escanea el código QR, la aplicación detecta que es un certificado SERM en vigor y entonces de forma automática te deja acceder a la información. Es decir, no tienes que pedirle permiso previo a un fabricante ni nada. Bueno, consideraciones. Vale, el certificado SERMI tiene una validez de 5 años. Es decir, desde que se aporta la información y se da de alta el taller y sus empleados, el certificado vale durante 5 años. Si se pierde el teléfono o un empleado se da de baja y demás, entonces todos esos casos hay que eliminar el certificado si el empleado se va. Es decir, se revoca el certificado y se anula, o si se pierde el móvil, se resetea y sigue estando el certificado en vigor con la misma fecha de caducidad que el original. Luego hay que tener en cuenta que durante esos 5 años se hará una auditoría in situ aleatoria en la que se comprobará lo que he comentado antes, de que, por ejemplo, tenga las órdenes de trabajo guardadas, que tenga, por ejemplo, se ha hecho 6 reparaciones SERMI, que en las 6 tiene registro de los DNI de las personas que han traído los coches y las órdenes de trabajo están firmadas por esa persona, es decir, está firmado por el dueño del coche. Y si no es ese caso, que tiene la autorización del dueño para llevar a cabo esa reparación, todo eso es lo que se comprueba en la auditoría en situ. Luego, también lo que he comentado es que cuando expira, es decir, cuando la autorización del taller se acaba, la de sus empleados se acaban también. Es decir, yo, por ejemplo, doy de alta en el taller y tiene su certificado una validez de 5 años. Si en el último año doy de alta a un empleado, la validez del certificado de empleado es de 1 año, porque es esclava de la del taller. Cuando se acabe la del taller, se acaba la de los empleados. Da igual cuando haya dado de alta al empleado. Y por último, que cada vez que hacemos, por ejemplo, la auditoría in situ, si ve algún problema, no automáticamente te quitan el SERMI, sino que tienes, si son cosas pequeñas, detalles, tienes hasta 15 días para solucionarlo y demás, para que siga adelante. Y cuando quieras, y luego, si cuando quieras renovarlo, en el periodo de 6 meses antes de que se te caduque, hay que hacerte una nueva auditoría in situ. Si sigues cumpliendo los requisitos, pues se te generará un nuevo certificado y tienes otros 5 años. Luego, consideraciones, muy importante, guardar lo que os he comentado de las órdenes de trabajo. Luego, si los empleados se van, que tenéis los 3 días laborables para avisar de que el empleado se ha ido, para